Buenas noches, amigos y vecinos del podcast de Zapotlán, municipio del mismo. Nos encontramos con dos invitados especiales el día de hoy. Por la parte del profesor Félix Meneses Gómez, que vamos a conocer un ratito más de él sobre su historia, y que creen que también, como están viendo en cámara, una invitada especial en comunicación, Liliana Díaz Pérez. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Y como ustedes están viendo, este es el podcast de Zapotlán. Buenas noches y así comenzamos. Pues estamos aquí muy contentos de que nos reciba el profesor José Félix Meneses Gómez. Gracias por la invitación al amigo Jaime, a ti, Lalo. De verdad es una experiencia muy bonita y sobre todo en esta invitación especial de un libro que en lo particular ya me tocó leer, es la segunda vez que lo leo, y no termino de verdad de reclutar tanta investigación, tanto trabajo del profesor. De verdad fue una investigación que hizo él enorme, visitó varias figuras, personas representativas de cada comunidad para tener la información, libros, escritores, bibliotecas, y pues les puedo decir del libro Acazagua, el libro Acazagua, que es la crónica de 3 pueblos prehispánicos, y que incluye el nombre de Acayuca, Zapotlán y Huaquilpan. Y bueno, pues el aplauso para el profesor José Félix Gómez. Bueno. Y vamos a preguntarle algo que nos gustaría que usted nos platicara. Con gusto, ¿no? ¿Cómo era el niño José Félix Meneses Gómez? Bueno, el niño José, mi nombre completo para que se enteren muchos, es José Nicolás Félix Meneses Gómez. Uh-huh. Sí. Bueno, mi niñez de los primeros años los pasé aquí en Acayuca. Yo viví precisamente en la esquina de la casa que está en la esquina aquí, uh-huh, de Matamoros y División del Norte, que era de mis abuelos, que se llamaron Eduviges Islas y Félix Meneses, también se llamaba mi abuelo. Ahí nací, pero duramos poco tiempo aquí en el pueblo. Yo salí de aquí cerca de los 6 años, porque por las necesidades de mi padre de tener una mejor remuneración, él se dedicaba a la cuestión de la leche. Entonces, pues aquí no había mucho negocio, entonces nos fuimos a Pachuca, allá para tener mejores oportunidades. Claro. Allá fue donde hice mi escuela primaria, ¿sí? Fue de mi niñez allá. Y pues también hice 2 años de secundaria en el antiguo ICLA. Uh-huh. Pero pues no los terminé porque después hubo problemas para los establos allá en Pachuca, que no querían que estuvieran cerca de la zona urbana. Y mi papá tuvo que vender sus vacas y se fue a México y ya me llevó con él porque pues, en un negocio que emprendió necesitaba mi ayuda. Y me fui para allá con él. Yo tenía 13 años más o menos. Y pues llegamos allá al negocio de la repartición de hielo. ¿Sí? Sí, se repartía hielo, empezamos vendiendo el hielo en carritos de valeros, transportándolo después en bicicletas. Y ya más tarde mi papá solo con uno de mis hermanos pudo tener, pues sí, el gusto y la comodidad de una camioneta para, pues sí, tener una mejores ganancias con su negocio, sí. Excelente. ¿Qué fecha de nacimiento? Ajá. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Sus hermanos, hermanas? ¿Y qué número de familiares usted? ¿Qué número de hermano es? Ajá. Bueno, mi padre fue Justino Meneses Islas y mi madre María Concepción Gómez Ortega. Uh-huh. ¿Sí? Hermanos fuimos 7. La primera hermana, que fue un poquito mayor que yo, se llamó Teresa, pero murió de alrededor de un año y medio. No supe nunca, la verdad, de qué falleció, pero pues sí, se puso muy enferma y se murió. Uh-huh. Yo nací el 6 de diciembre de 1939, uh-huh, precisamente en la casa que digo que está en la esquina. Sí, que nos platicó. Ahí nací, y mis hermanos, dos hermanas que me siguieron, nacieron aquí. Yo fui después de entonces el mayor de la familia, uh-huh, y de mí siguió una hermana que se llama Julia Meneses Gómez, la otra que se llama Teresa de Jesús Meneses Gómez, después 2 hermanos,
Uno se llama Héctor Meneses Gómez, Héctor Genaro. Ujú. El siguiente hermano es Arturo Meneses Gómez. Y la menor de todos es una hermana que se llama Delia Loreto Meneses Gómez. Somos los que formamos esa familia. Todos viven, Afortunadamente, bueno, excepto los padres, ¿no? Sí, afortunadamente, sí, los importante. hermanos, Todos los hermanos todavía estamos respirando. pues sus padres tuvieron grandes hijos. Pues gracias, sí. Vemos en el libro, yo estuve, al igual que los compañeros, pues hojeando cada hoja, aparte de la dedicatoria, gracias profesor. Ujú. Usted lo dedica a María Teresa, su Mi esposa, esposo. a su hijo Tonatiu, que Ujú. lo conocemos, a Xochitl, mi gran amiga, a Sacil y Cisani, son Ujú. sus hijos. De ahí viene la dedicatoria a sus nietos, me platicaba que, Ujú. bueno, ya después del libro Ujú. llegaron nuevos integrantes a la familia, Sí. sus nietos Eric, Fernanda, Derek Alejandro, Regina, Alice Michelle, y Ujú. aquí usted hace un agradecimiento, yo creo que muy, de verdad, muy correcto por el apoyo que recibió de tanta ciudadanía para recopilar la información. Sí. Y aquí dice, y desde luego con gran afecto para mis conterráneos y vecinos de las comunidades, Acayuca, Zapotlán y San Pedro Huaquilpa. Hace el agradecimiento el profesor para nutrir este libro. Y bueno, usted decía que cursó sus estudios. ¿Cómo fue que nació la pasión al profesor Félix de la lectura, de ser escritor, de ser un cronista reconocido a nivel estatal y también a nivel nacional? ¿Cómo fue? Ujú. Bueno, pues eso es desde niño, ¿no? Va uno teniendo ciertas aficiones. Yo tenía afición por la lectura y cierta facilidad. Y cuando yo vivía en Pachuca, había una vecina que recibía revistas, periódico, y luego me los regalaba, ¿no? Entonces, pues ahí, a través del periódico y de algunas revistas, una de ellas se llamaba Jueves de Excelsior, que traía, pues, variados temas, ¿no? ¿Ahí cuántos años tenía usted, más o Yo menos? ya tenía, bueno, tenía ya, pues, con esa vecina, pues, como unos 7 años, iba yo en segundo año de primaria. Muy chico y empezó Ya, la pasión. ya se empezaba así, empezaba a leer, me gustó mucho siempre la lectura. Ujú, Y bueno, pues después ya mayor, ya una vez en la Ciudad de México, ujú. pues yo primero estudié una carrera en el Instituto Politécnico Nacional. Sí. ¿Sí? Ahí me gradué en 1966, pero mi tema o mi ocupación entonces era la electricidad. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Trabajé en la industria, pues de muchas formas, primero tal vez hasta como aprendiz, Ujú. pero ya después, ya en la electricidad, en el mantenimiento eléctrico, y pues en eso duré. Posteriormente, eh, pues es algo importante, fue algo muy importante para mí. Me cambié de la industria, estuve trabajando en los últimos años como electricista en la Ford Motor Company, Oh, en mantenimiento en Cuautitlán, ujú. y de ahí hubo una vez una oportunidad porque siempre me gustó, tuve atractivo por la docencia, y uno de los amigos me comentó que había una escuela que se llamaba Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano-Alemán, Ujú. que se conjunto, el nombre completo es SETMA, ¿no? ¿Esta dónde estaba ubicada? En Iztapalapa, en la Iztapalapa. Ciudad de México. Ujú, Entonces ahí fui, y a los pocos meses que estuve ahí, hubo la oportunidad de participar en una convocatoria para una beca en Alemania, ujú. y junto con otro compañero Guau. me fui a Alemania, sí, estuve allá 2 años, sí, estuve 2 años por allá. Y bueno, ya regresando, pues ya me dediqué a la escuela, a la cuestión de la electricidad. Ujú. Era yo, pues sí, profesor, fui jefe de taller, después jefe de la sección de electricidad. Y pues pasé allá, ahí bastantes años, 15 años ahí en esa escuela. Ujú. Después tuve que venirme hacia Pachuca porque ya vivimos en Acayuca. Primero vivimos en México, casados mi esposo y yo, Ujú. pero la verdad es que tuve una influencia de la vida, vamos a decir, provinciana de Alemania, porque viví en mis últimos meses fue en un lugar que era una ciudad pequeña, Ujú. con pues, mucha voz, que es lo clásico por allá, Ujú. y entonces me atrajo la vida así ya más tranquila, y por eso nos vinimos del Distrito Federal para aquí, para Cayuca, y aquí entré a trabajar al CBT8.
Ujú. Ahí estuve como profesor, no había electricidad, pero abordé entonces la materia de física y estuve ahí 25 De años. hecho, en la primera entrevista que Lalo y una servidora hicimos, muchos alumnos le escribieron, Ah, querido profesor del Cebetis, de verdad, sí, tiene sí, muy, muy buenos recuerdos de pues usted. sí, sí, afortunadamente sí me fue bien. Y pues ya después, aquí mis hijos empezaron a crecer. Tuve la oportunidad, la fortuna de que mis hijos todos tuvieran una carrera profesional. Ujú. Eh, Allá por los años de, pues casi en el 2000, 1999, yo ya tenía 60 años, y ahí yo siempre leí, siempre, sí, yo siempre leí, estuviera donde estuviera, y como dijo alguien, yo leía desde el Pasquín ese para traileros hasta los libros clásicos, ¿no? Sí, sí, Yo sí era muy, siempre y hasta la fecha soy muy apasionado de la animado para la lectura. lectura. Entonces yo ya tenía 60 años, pero me inscribí, fui a hacer el examen a la UNAM y entré a la UNAM, me metí allá a la Escuela de Filosofía y Letras, a la facultad. Ahí estuve 4 años, obtuve la licenciatura y la fortuna de haber sido el primero de mi generación. Me dieron este diploma que se ve aquí, sí. Y la medalla esta, Alumno distinguido. sí, el primer lugar, ¿no? En mi generación. Se llama la medalla Gabino Barreda. Qué bárbaro, profesor, felicidades. Compañero, te la comparto para que lo veas. Eso fue en la licenciatura y posteriormente pues ya hice la maestría, Ujú. ¿sí? En Hice la maestría en la UNAM, la en la UNAM. UNAM, sí. Y ya en 1908 ya había terminado la licenciatura, la maestría y las tesis, ¿no? Eh, Así que en la primera tesis, que fue de la licenciatura, hice un libro que se llamó Efrén Rebolledo, Ujú, donde es una biografía de Rebolledo, ¿no? ujú. Que pues fue muy afortunada Ahí lo vemos. esa biografía. Y después hice en la maestría una tesis sobre lo que Rebolledo había aportado a la literatura, Es esta, ¿sí? su tesis. Lo que Rebolledo había aportado a la literatura y la significancia que él tuvo como poeta para nuestro país, ¿no? Y como diplomático, porque fue un diplomático distinguido que hablaba 4 idiomas, ¿sí? Así que aparte del castellano. Así Esta que medalla fue antes o después de la tesis, esta fue en la en licenciatura la y esa licenciatura. tesis fue después, Ok. ¿sí? Sí. Y bueno, pues hasta ahí es más o menos mi historia, vamos a decir, de profesor. Bueno, en el CEBETS Profesional. 8 duré 25 años. Ya en 1970 me retiré después de 40 años de servir como Ujú. profesor, ¿sí? Y pues la verdad, sí, yo siempre muy a gusto con esa ocupación. La verdad, la de maestro para mí fue algo fabuloso, ¿no? Excelente vida, profesor. La verdad, y solamente, bueno, para terminar con la bibliografía del profesor, muy, muy necesaria, por reconocer todo lo que ha hecho el profesor y distinguirse en el tema de la lectura, escritor y cronista. Le preguntamos, a nivel estatal, ¿usted forma parte de alguna organización o a nivel nacional? Ajá, formo parte del Consejo Hidalguense de la Crónica. Ujú, Y estuve hasta antes de la pandemia más bien, ujú, en la ANACSIM, que era una asociación nacional de cronistas de ciudades mexicanas, ujú, ¿sí? Pero pues después ya por algunas diferencias ahí con los dirigentes ya no continué, pero consigo aquí en la de Hidalgo, y recientemente fuimos a Tlahuelilpan, el ujú, domingo, no, el sábado estuve en Tlahuelilpan, ujú, de una reunión, un encuentro de cronistas ujú. del estado, y ahí pues Ese encuentro que hacen, desarrollan temas. ajá, cada participante desarrolla un tema. Bueno, los temas los ponen los de la convocatoria Ujú, y nosotros pues tomamos eso o tema libre si queremos. ujú, Entonces a mí me tocó exponer un tema libre y yo hablé sobre un personaje que fue muy importante, aunque no tuvo otra fortuna, ujú, que se llamó Adolfo de la Huerta, ¿sí? Adolfo de la Huerta fue presidente interino de México cuando murió Carranza, ujú, ¿sí? Después fue gobernador del estado de Sonora. Después fue gobernador, presidente provisional, ¿sí? En 1923, me parece. Y posteriormente trabajó en el gobierno de Obregón ujú. como secretario de gobernación. Y como tuvo unas diferencias con Obregón, pues llegaron hasta el pleito. Y entonces
Obregón lo culpó de muchas cosas que no eran, y se retiró de la huerta, formó su bando, hubo una guerra interina que al fin ganó Obregón, porque Obregón contó con la ayuda de Estados Unidos, con aviones, ametralladoras y otros cartuchos, en fin, lo proveyeron de todo lo necesario. Ese fue el tema que le tocó desarrollar. Ese fue el que me tocó. Sí, y entonces, y les voy a decir un secreto, ¿eh? El profesor no lee todo, fechas, años de los acontecimientos, como en este caso del evento que tuvo el día, ¿fue domingo? el sábado. Sábado, de verdad, no lee. Y bueno, como última pregunta, profesor, ¿cómo nació la idea de crear el libro Akasagua? Que como lo dice aquí en el libro, es un anagrama formado por las primeras letras de los pueblos Acayuca, Zapotlán y Huaquilpan, y como tal ordenación resulta eufónico, es decir, con buen sonido y facilita la retención, y es una crónica histórica, social, yo le vi también el tema político, de estas comunidades, de su aparición en fuentes históricas reconocidas que nos revelan sus hipotéticos orígenes hasta los tiempos actuales. ¿Cómo dijo usted? Voy a hacer un libro y voy a preguntar con todos los amigos de Akasagua. Bueno, pues mi curiosidad en ese aspecto, en las lecturas, siempre ha sido mucho, la verdad, sí, siempre me ha gustado mucho la lectura. Yo tenía, vamos a decir, como el deseo de conocer, ¿hace cuántos años tenía Cayuca, no? Hace rato, bueno, aquí hubo un personaje que fue mi tatarabuelo, que se llamó Francisco Islas Lascano, ¿sí? Él vino aquí se podría decir, a levantar un poco el pueblo de Cayuca, y entonces a partir de eso, de que supe eso, entonces dije, bueno, pues hay que buscar cómo fue todo, ¿no? Y eso fue lo que me motivó, ¿sí? Que, por ejemplo, que la gente conociera los orígenes de su población, cómo se empezó a desarrollar y cómo ha llegado más o menos a esta etapa, ¿no? Que ha pasado por tiempos difíciles y bueno, hablando un poco sobre esto, yo diré que mucho tenemos que agradecer a aquellos que poblaron primero esta zona del municipio, ¿sí? Porque soportaron mucho. Esta zona es reseca, ¿sí? Es de poco, no hay humedales, ¿sí? No hay cuerpos de agua, no hay lluvia, no hay bosques, en fin, es una tierra difícil. ¿Sí? Tenían que irse al trabajo duro de las minas. Ah, sí, ¿no? Y bueno, eso después, ¿no? Pero prehispánicamente, pues solamente aquí en el campo, ¿no? Entonces, con herramientas, pues muy burdas todavía, pero sin embargo, pues ya nos dejaron como herencia un terreno que ahora ya es un poco más productivo, sí, claro. Aunque ahora ya lo están ocupando para otras cosas, ¿no? Pero bueno. Desarrollo urbano, bueno. Sí, así que entonces, por eso me nació la inquietud de saber de Cayuca y de los orígenes. Primero escribí a Cayuca, y pues como vi que hubo aceptación y me quedó entonces todavía un poco como la cosquillita, bueno, y lo demás, ¿no? Dije, bueno, pues hay que verlo en Zapotlán y Huaquilpan, porque pues uno tiene también parientes en los demás pueblos, ¿no? Sí. Tiene uno amistades, todo eso. Y bueno, dije, pues, y ya, pues sí, se me ocurrió el nombre de Akasagua, porque exactamente tiene un buen sonido, atrae la palabra en sí. Muchos pensaban que era el nombre de alguna población, y no, pues, simplemente, si son tres nombres. El anagrama, como dice. Un anagrama, exactamente. Es una palabra que aprendí gracias al profesor. Y de verdad, bueno, comparando la lectura que es desde el inicio prehispánico, compañero, con tal la investigación que hace el profesor Félix, comparamos con los tiempos actuales, que la crisis que se vivía en las tres comunidades que conforman el municipio, hoy no nos cerramos a la urbanización, al crecimiento económico, derrama económica del municipio, al contrario. Zapotlán, por estar cerca del Estado de México y de Pachuca, es un municipio muy importante y sobre todo que pues se está ampliando. Y por mi parte, yo le agradezco que me haya tocado la parte de su bibliografía, preguntarle de su vida, de su profesión, de la creación del libro. Gracias por la invitación nuevamente a mis compañeros. Y bueno, aquí está este tesoro. Yo solamente mi participación la cerraría diciéndoles a todos los que nos ven que obtengan por favor el libro. De verdad es un libro que tiene cada detalle, cada historia. Van a encontrar nombres de sus antecesores, de sus abuelos, de los hermanos de sus abuelos, tatarabuelos. De verdad yo encontré aquí nombres, por ejemplo mi apellido Díaz, encontré familiares de mi padre, de mi madre. Es un libro de verdad, yo le diría, es un tesoro que nos regala el profesor José Félix Meneses
Gómez. Muchísimas gracias y pues no terminamos A sus aquí la órdenes. entrevista. Seguimos. Le cedo el micrófono a mi compañero Lalo. Gracias. Y obviamente vecinos y amigos de Zapotlán de Juárez, como ustedes acaban de escuchar, es muy grato, es agradable escuchar al profesor y qué mejor pues ahorita con una invitada especial igual de Liliana. Yo quiero hacerle una pregunta, porque ahorita nos referimos al libro de Akasawa, pero también nos gustaría saber cuántos libros ha escrito. Bueno, hasta ahorita he escrito pues libros, son 5 que se ven aquí, están ahí, y aparte estoy en preparación de otro que fue parte de mi tesis como maestría, pero estoy buscando la manera de publicarlo ya como un libro, pues un libro comercial, ¿no? Un libro pues que la gente pueda leer y se entere que es sobre el mismo poeta Rebolledo, pero ya desde otro punto de vista, desde sus aportaciones, las aportaciones que él hizo para la poesía tanto mexicana como hispánica, y de su servicio diplomático, que fue un diplomático muy bien enterado de todo ese mundo, y que además hablaba, aparte del español, hablaba 4 idiomas, una persona muy culta, ¿sí? ¿Cuál fue el primer libro? Sobre Acayuca. El primer libro fue de Acayuca, relato de Uh-huh. una historia de recuperada. El segundo, El segundo fue la Efren. biografía sobre Rebolledo. El tercero, bueno, ¿qué es el que? ¿Cuál es el que? En este libro yo investigué los textos, tanto poéticos como narrativos, que Rebolledo había dejado en revistas, en periódicos. Entonces hago una recopilación de toda ese trabajo inédito, ¿sí? Sí. De Rebolledo. El Y siguiente fue, no, primero fue Casagua, fue el siguiente. el que mostró, ¿no? Casagua, sí. Liliana. Ajá. Muy bien. Y cerramos con este. Y cerramos con que le puse por nombre Naturaleza Humana, porque tiene una cantidad, son 11 narraciones o 11 historias pequeñas sobre personajes, pues no de aquí solamente, sino que conocí por aquí, que pues tal vez no eran gran cosa, pero que a mí se me ocurrió prolongarlos y darles una historia que fuera un poquito más cercana a como vivimos aquí pues en esta zona del municipio, ¿no? Sí. Y digo, al final, amigos vecinos del municipio de Zapotlán, es un orgullo estar ahorita sentado con usted, Gracias. haciéndole que nos dé la oportunidad aquí en su oficina, en su domicilio, haciéndole esta entrevista y conociendo un poco más de usted. También investigamos por ahí un poquito, también en base a otras fuentes, y quisiera hacerle otra pregunta. ¿Qué sintió usted que lo tomaran en cuenta para la biblioteca de la telesecundaria de Emiliano Zapata? Porque por si muchos no lo saben o pocos lo saben igual, lleva su nombre. Sí. ¿Qué sintió usted en ese momento que se le tomara en cuenta? Pues desde luego, pues una intensa emoción, sí, porque, bueno, uno no se espera eso, uno hace las cosas que cree que son buenas, en este caso lo que escribí, y claro, sobre todo la historia de mi municipio, y pues la verdad sí me siento muy honrado, sí, a lo mejor es inmerecido, pero bueno, eso queda a criterio. ¿No? Al contrario. Eso queda a criterio pues de los mismos que me pidieron que fuera mi nombre, y dije, pues con todo gusto, ¿no? Pues claro, que eso se va a ser también para mí una gran satisfacción, como para pues, mi familia, para mis hijos, ¿no? Que se den cuenta que, pues, bueno, a lo mejor es una cosa pequeña, pero es algo que enaltece al municipio, que es que el municipio sepa, ¿sí? Cómo fue, y que tenga diversas historias y diversos personajes que han contribuido al crecimiento del municipio, ¿sí? Y hacerlo, pues, ahora un poco más conocido, ¿no? Y eso es muy importante, digo, al final es de orgullo de que alguien como usted y por medio pues del municipio de Zapotlán de Juárez, ¿no? Uh-huh. Al final conlleva a lo que es el libro Akasawa hacerle otra pregunta, en caso de que ahorita nuestra compañera Eliana quiera hacer otras.
¿nos puede mencionar nombres que vengan en el libro Acazagua representativa del municipio? Que hayan marcado. Personas representativas, pues ya háblese de reinas. Yo creo ahí, ajá, sí, aparte de las reinas, claro. Pues, por ejemplo, yo consideré, por decirlo así, héroes sociales, ¿sí? Héroes sociales, ¿por qué? Porque pues esos son, ¿no? Héroes que contribuyeron, que pusieron esfuerzo, que inclusive arriesgaron hasta sus vidas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Erasmo Cerón, en Zapotlán. Erasmo Cerón, que él introdujo los telares ahí, propició que se extendieran y que hubiera empleo para, no sé, 100 o más personas, ¿no? Que vivieron, que hicieron ya después cuestiones creativas por ellos, ¿no? Creadas por ellos, ¿sí? Salieron ya de su imaginación y de su experiencia. Y ese sería uno, por ejemplo, en cuanto a Zapotlán, claro, el señor Arnulfo Zúñiga, también una persona, él tuvo muchos telares. Yo me acuerdo que fui, inclusive se había hecho para sus trabajadores una canchita de básquet, de voleibol. Sí, me tocó estar por ahí alguna vez. Sí, y además, pues sí, yo me di cuenta que ese señor también contribuyó. Y claro, pues hay otros personajes, por ejemplo, podríamos decir de los charros, ¿no? Que les dieron un renombre, por ejemplo, Héctor Gómez, Herón Gómez y Salvador Cruz, ¿no? Se dieron a conocer en el estado y a nivel nacional también, como ahora también otros, ¿no? Y pues de San Pedro, bueno, pues a lo mejor, pues hay varios, pero yo podría mencionar igual, así como era social, el señor Elías Pastén. Elías Pastén fue elegido presidente del comisariado regional 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente se sentía muy en confianza con él, ¿sí? Y ya inclusive el tercer mandato no lo terminó porque lo eligieron presidente municipal, ¿sí? Entonces fue una persona muy positiva, por algo lleva la cancha deportiva su nombre, la que está en San Pedro, ¿no? San Pedro. Sí, y claro, no podría faltar en este caso, pues el señor Refugio Arrieta, ¿no? Que igual, que una persona que se fue hasta España a enseñar, o más bien a mostrar cómo se manejaba una riata de charro, ¿no? Charro completo. Charro completo, además, sí. Hay una anécdota de él. Hay un escritor que se llamó Leovigil Islas. Y entonces, él se dedicó, aparte que escribía sobre la charrería, era como promotor. Entonces llevaba grupos de charros a Estados Unidos. Y entonces, él escribió ahí en su libro, en sus memorias, dice, yo siempre me llevé a Refugio, dice, porque era un charro completo. No había otro como él. Sí. Así que con eso pues, está dicho todo. De hecho, el monumento que hay en la Plaza Díaz, conocido en San Pedro, ahí está la estatua de Refugio Arrieta. Y otro personaje, por ejemplo, ahora de aquí de Acayuca, pues hay varios. Yo podría mencionar primero a Francisco Islas Lascano, que él, pues, no solamente fue famoso aquí, hay libros de historia, de historia regional, que lo mencionan, ¿no? Porque él se rebeló contra el gobierno de Benito Juárez por tener mejores condiciones para los ejidatarios, no los ejidatarios, para los rancheros de la época, ¿no? De los que viven en esa época, en el siglo XIX, aquí en Acayuca, exactamente, ¿no? Que un luchador agrario. Fue luchador agrario y también fue un héroe social, ¿sí? Porque se preocupó por la sociedad, ¿sí? Por mejores condiciones, ¿sí? Y bueno, pues habría tal vez otros aquí de Acayuca, pues ahorita de memoria, bueno, hubo presidentes municipales, pero pues mejor esos no, porque luego de los charros también hay de un lado y de otro las opiniones. Hay descendientes, podemos mencionar de Refugio Arrieta, Marcelo Arrieta. Ah, sí, claro. Reyes Arrieta, también Nemesio Pineda, Joel Gómez, Mariano Escorcia, Eleazar Gómez, su hijo hoy, Juan, el Juanito. Es un jovencito y ya es charro completo. Es un prospecto, sí. Ah, sí, también, exactamente, sí. Pues sí. Y eso de la charrería ha sido un deporte común en el municipio, ¿no? Y lo que representa en San Pedro, y ¿no? Sí. Ajá. Ahorita lo que usted mencionó dentro de lo representativo en el municipio, de las personalidades representativas, usted habló ahorita sobre los telares, pero fueron 3 los inicios, ¿no? De 3 telares. Usted sabe... ¿nos podría decir quién fue el fundador de esos 3 telares? ¿Quién los trajo? Bueno, los trajo Erasmo Cerón. Ajá. Erasmo Cerón fue ¿En qué año? Ay, no recuerdo, pero debe haber sido como en 1934, creo que para ello sí. Y basándonos también a lo que son los charros de Zapotlán,
tenemos el dato del lienzo charro, que la primera piedra fue en 1977. Ajá. Pero antes de eso, había nada más un toril. ¿En qué Sí. año fue? Pues sí, era un toril, no conocí muy a fondo eso, pero sí el toril ese, inclusive una vez hicieron un homenaje a los charros, Ujú. estos Herón y Héctor Gómez, y ellos eran Héctor Gómez Menés, eran parientes de nosotros, y pues ellos también fueron muy destacados en ese deporte, y Ese evento fue cuando se puso la primera piedra ajá, de... exactamente, Sí, se sí, escucha, cuando para fue ya del lienzo, ya del lienzo en forma, sí, ¿verdad? sí, 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 Fue, si no me, para que vean que yo también leí, 1977. En ajá, 1972 fue cuando pusieron un toril el toril nada provisional, más, sí, ¿no? Como para apartar ahí el terreno. Y en 2011 en Zapotlán se da inicio a la organización de la Purísima Concepción. También hay charros en Zapotlán. En San Pedro ya comentamos de algunos, digo, si a veces se nos va un nombre, pues es que, híjoles, es imposible presumir a todos, ¿verdad? Y también yo quería tocar un tema, compañero, si me permites. Yo conocí al señor Jacinto Vázquez, ujú, que puso la primera gasolinera aquí en el municipio. Entonces ahí pues estamos retomando, pues para ver una gasolinera, estamos hablando del tiempo que no todas las familias tenían un carro, eran las familias distinguidas, adineradas solamente, o sea, quien tenía un carro, yo me alcanzó, y imagínense ya cuántos años tengo, ¿verdad? Para hablar de eso. Me ujú. alcanzó a tener ese conocimiento de que quien tenía un carro, pues era porque le trabajaba, porque tenía un buen negocio, porque había salido, como usted dice, a las afueras a adquirir un vehículo. Y el tema del señor Erasmo Cerón Zúñiga también es increíble, compañero Lalo. De verdad, ahí, aquí como lo cuenta en el libro el profesor, si me permite, él fue el creador de la textilera, Ajá, y ya ve que en Zapotlán, pues estamos hablando de los muebleros, de Zapotlán se distingue por todos los muebleros, compraban esas colchas que se ujú, hacían con una tarjeta, con los dibujitos. sí, sí, sí. Entonces, era un éxito la venta de estas colchas. Pero usted narra en el libro que en 1995 la materia prima con la crisis económica pues subió de precio y el señor Erasmo Cerón Zúñiga dijo, pues estamos en una crisis financiera de México, tengo que hacer algo para seguir, no sé, a lo mejor figurando o tener un ingreso económico, y trabajó la pólvora, nos platica usted en el Sí, libro. sí, sí, sí. Sí, efectivamente, o sea, el problema de los telares no solo fue el aumento del material, sino también la invasión de China con ese mismo tipo de, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, de ropa, no ropa de cama, o sea, las Uh-huh, colchas, que uh-huh. llegaban pues con otros precios y en grandes cantidades, Ya ¿no? desde entonces Ya desde había entonces, pues sí, introducción desde de entonces, producto chino. sí, desde entonces ese producto chino ya, pues era abundante aquí en el país, entró con mucha fuerza, ¿sí? Y la otra cosa, perdón, me dijo. De la gasolinera y Ah, de la, no, de Erasmo Cerón le decía que trabajó la pólvora después sí, de la sí, textilera. ajá, Y él mismo me impactó muchísimo porque el señor Erasmo Cerón Zúñiga hizo una prueba de una bomba, usted la denominó, pero no recuerdo el nombre, y de hecho tuvo un accidente, perdió un ojo, el ujú, señor Erasmo en ese entusiasmo, en esa magnitud de querer llegar al éxito como siempre creador y muy ideativo, y perdió un ojo. En el segundo experimento pues ya fue la magnitud más grave de una explosión y fue cuando pierde la vida. Entonces estamos hablando que tenemos de verdad un tesoro de personas representativas en el municipio de Zapotlán que gracias al profesor estamos conociendo. Unas viven, otras ya se adelantaron, pero en el libro están todas presentes, vigentes. Y sin olvidar que en este año cumplimos 90 años, sí, 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 así es, según el decreto. según el decreto. Hay algo que también viene dentro del libro y quisiera ver si nos puede platicar un poquito sobre el nombre que ahorita actualmente es San Pedro Huaquilpan, pero se le conocía como Huaquilpan. Sí, era Cuau, Quilpan, sí, Huaquilpan. Cuau, sí. Por qué ese nombre inició y en qué año más o menos cambió? Bueno, de acuerdo con
versiones de este. Hay un escritor que se apellida Pizarro, un historiador español, que dice que en alrededor de 1440, por ahí así, hubo una expansión de lo que era el Imperio Azteca, ¿sí? Entonces se crearon nuevas poblaciones. Entre ellas fue Huaquilpan, bueno, Cuauquilpan, que le pusieron así porque cuando llegaron por estos lugares, que vieron a un águila que estaba así posada sobre unos matorrales, ¿no? O sobre unos quelites, matorrales de quelites. Entonces, pues, en el idioma náhuatl, Cuau es águila y Kili es de quelite, ¿no? Entonces, por eso Cuauquilpan. Además, había también una fracción otomí, ahí lo menciono también en el libro de Casagua, que estaba más hacia el cerro, hacia por los hondones de San Pedro. Por ahí hay una planicie. Yo tuve la oportunidad de obtener un libro que se llama, bueno, lo escribió una arqueóloga, sí, creo que sí, arqueóloga, bueno, una escritora del Estado de México, se llama Vladimira Palma, ¿sí? Que escribió sobre esta zona, ¿sí? Entonces ella menciona esas ruinas de ahí de San Pedro, ¿sí? Que eran otomíes, pero como llegaron los aztecas a posesionarse fue una colonia, ¿no? Una colonia de los aztecas, entonces pues, los otros se fueron más arriba, y bueno, ya después se integraron, pero también ya cambió, ya no se hablaba otomí, ya se hablaba el náhuatl. Igual aquí se hablaba en Acayuca, en Zapotlán se hablaba el otomí, pero ya después... O sea que el náhuatl fue entrando porque en su libro narra que era otomí, todo este territorio, y en Tizayuca empezaba el náhuatl. Ahí empezaba el náhuatl, fue adentrándose el dialecto hacia lo que es el municipio de Zapotlán. Bueno, sí, hay una falsa versión, sí, que no sé si lo han leído alguna cosa aparte, que se decían que los aztecas habían estado un tiempo en Zapotlán, pero no es cierto. No, yo no he encontrado esa versión así en la historia. Lo que sí supe, por ejemplo, los aztecas y su peregrinaje, lo más cerca que estuvieron de aquí fue arribita de Tizayuca, que se llama Huichila. Ah, sí. Huichila, ahí sí estuvieron un tiempecito los aztecas, porque traían el que era su rey o su emperador en esa época, que se llama Huichilihuitl, se llamaba ese personaje, y por eso le pusieron Huichila a ese lugar. Y ya después de ahí partieron para la zona del Valle de México, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y como invitada especial que tenemos a Liliana, que es experta en la conducción, como ustedes ya la conocen, pues tiene bastantes años de experiencia, y qué mejor pues estar también con el profesor Félix Meneses. Yo todavía no termino de las preguntas, le voy a hacer una última para que mi compañera Liliana también le haga algunas otras que tiene por ahí. Sobre la historia que ahorita acaba de comentar, ¿nos podría comentar un poco sobre el Cerro de las Campanas? Sí. Bueno, en todos los pueblos hay mitos, ¿sí? Hay mitos o leyendas o historias, ¿sí? Sí, bueno, aquí se dice un cerro que está aquí al poniente de aquí partiendo del centro de Acayuca, lo que es la plaza, al poniente hay un cerro que está, pues no muy elevado, pero desde el cual se domina prácticamente todo este valle, desde ahí se domina. Entonces decían, a mí me contaron, por ejemplo, pues sí, tíos y parientes, que ahí se llamaba el Cerro de las Campanas, que porque se oía el repicar de campanas que a las 11 de la mañana. Una cosa que sí puedo decir con certeza, bueno, por mi parte, es que yo conozco bien toda esa zona. Yo he caminado mucho esas partes. Yo antes corría por toda esta zona, ¿no? Corría distancias largas. Ahora ya no corro, camino. Pero muchas veces que fui por ahí, pues no, nunca oí nada, sí, nunca oí nada, ¿no? El único vestigio que hay es una especie de como de explanada, porque era más bien como un centro ceremonial, ¿sí? Entonces seguramente por eso vino esa especie de mito o de leyenda, ¿no? Pero, pues no, como hay otro mito que dicen que hay una cueva aquí que va a salir cerca de Actopan, pues tampoco. Nadie lo ha encontrado. Pues no, alguien lo inventa y algunos van por ahí y a lo mejor puede ser que sí haya una cueva, pero pues si está muy lóbrega, muy oscura, pues no se atreven a ir más allá. Pero pues son cosas, no sé si haya alguien más que diga que no, que efectivamente es así. Bueno, tampoco me voy a poner a discutir, ¿no? No se va a pelear. Sí. No voy a pelear, no, simplemente por lo que yo he visto, por lo que yo he estado cerca de todo eso. Además, yo vivo cerca del Cerro de las Campanas, ¿no?
la verdad. Muy bien. Digo, al final es muy grato, lo mencioné, es muy grato, es un orgullo estar sentado al lado de usted porque pues al final 5 libros, bastante experiencia, lo tomaron en cuenta para representar lo que es la biblioteca de la escuela telesecundaria. Lo único que sí les digo, vecinos y amigos del municipio de Zapotlán, pues que se den la oportunidad de leer el libro de Akazawa y pues obviamente los otros 4 que tiene y uno en proceso, ¿no? Al final, ¿cómo, eh, cómo puede el público, los vecinos de Zapotlán, cómo pueden obtener el libro de Akazawa? Por medio de Bueno, pues la verdad ya me quedan muy pocos muy ejemplares, ¿no? pocos. Son muy pocos ejemplares. Yo me mandé a imprimir 1500 libros, que eso lo hice por mi cuenta, ¿no? Hay otros libros que me publicó Seculta, ¿no? Pero ese no, ese libro yo fue por mi gusto y por mi cuenta, y entonces yo lo estuve vendiendo. Lo presenté en Zapotlán, precisamente por ser la cabecera, y eso fue en 2013, o no, 2014. Entonces, pues tengo muy pocos ejemplares, la verdad. Lo único que puede ser, bueno, quien tenga curiosidad, pues me imagino que doné, por ejemplo, para la biblioteca de Zapotlán, para la de Cayuca también hay, ¿sí? En la de San Pedro. A menos que ya no haya, pues puedo donar uno más Uno para cada más. biblioteca, ¿no? Muy bien. Pero solamente para la biblioteca pública, ¿sí? Porque pues yo creo que ya no tengo, más arriba de 10 ejemplares, por ahí así tengo, así que ya son casi como un tesoro. Sí, exacto. Sí, claro, y lo es, y lo son. Y bueno, para cerrar, bueno, para pasar el micrófono a la compañera Lili, la telesecundaria de Zapotlán está el libro. Entonces, si nos ven los jóvenes los alumnos, los jóvenes de ahí de la telesecundaria de Zapotlán, pueden acercarse a la biblioteca y pues pueden pedirlo. Y al final lo importante es que conozcan un poco más de la historia de Zapotlán. Es bastante amplia, viene de todo un poco. Y pues obviamente si acaso en una semana a lo mejor ni te da tiempo de leerlo de pies a cabeza, ¿no? Y muchas gracias, digo profesor, ahorita en lo que le llevo a elaborar otra pregunta, pasamos el micrófono a la compañera Lili, a ver Sí, si cómo tiene no, alguna otra pregunta con mucho para gusto, sí. que nos apoye. Muchas gracias. Pues tendría yo muchas, profesor, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Sí. Mire, yo veo aquí en lo que es la portada del libro, me doy la idea y usted me va a confirmar y me va a explicar. La llanura o ¿cómo decimos? La sabana, ¿Cómo es? ¿Sabana? sabana, Sabana. Sabana el valle de... que hay es un valle también, ¿Es valle? un valle también, sí. Ok, que decía águila sobre las hierbas. Sobre las hierbas, sobre quelites, sobre Aquí está matorrales, la portada y donde está marcado, se puede decir que es el territorio, el territorio. sí. Muy interesante, la verdad. Y no, de verdad, no acabaríamos. Y yo creo que lo mejor es que cada uno de los habitantes del municipio de Zapotlán y de sus alrededores obtuviera el libro. La verdad es que es un libro con muchos detalles. Y platicando con los compañeros y con el profesor, dándole el valor a este libro, que la verdad fue una labor muy ardua, Sí, al sí, igual que fueron los varios demás, años, sí. varios años. Vemos que hace agradecimiento cuando termina la historia, las leyendas, los mitos o de la historia prehispánica y demás de cada comunidad, hace un agradecimiento a las personas que visitó, que les prestaron fotos, porque vienen fotos, que les contaron historias de los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, en Acayuca, yo quisiera comentar y hacer una petición muy especial. Yo creo que a lo mejor se puede hacer una intromisión, pero darle el valor a quien el valor tiene, ¿no? Vimos que en Acayuca agradece al ingeniero Santiago Arellano, que también le compartió algunas vivencias, algunos detalles. San Pedro también agradece a todas las personas que visitó en Zapotlán también. Entonces aquí no hace, a menos, bueno, dice él aquí que si omite algún nombre, que una disculpa, pero la verdad es que son muchísimas las personas a las que visitó el profesor y quisiéramos hacer la atenta petición a la presidenta municipal, la licenciada Cintia Villano, que este libro
pudiera estar en un lugar de verdad merecido y yo creo que muy especial en la sala de cabildo de la presidencia municipal. La licenciada se ha caracterizado por hacer una buena política, una buena administración distinguida y que sabe darle valor a las cosas del municipio, y este libro yo creo que le vamos a echar ganas, ¿verdad, compañero? Sí. Para gestionar o conseguir una cita con la presidenta y que este libro, profesor, esté en la sala de cabildo, porque se vería muy bien y aparte se le daría muy buena difusión y el valor que merece. Y con esto cierro mi participación agradeciendo a mi amigo Jaime, a mi amigo Lalo, gracias por la invitación, gracias profesor, porque también, pues gracias a ustedes también es la segunda vez que recibe en su casa. La primera vez que quise saber de su libro me recibió también como hoy amablemente, y hoy es la segunda con una entrevista más amplia, más a detalle, y yo creo que nos llevaremos como otras 10 para terminar el libro, pero no, lo tienen que leer de manera individual y sobre todo los jóvenes, ¿verdad, profesor? Claro, para sí, que pues, sepan, para todo el mundo, pero para todo sobre mundo. todo los jóvenes, sí. Es una muy buena herencia. Pues muchísimas gracias a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan, y pues este libro merece el aplauso y las fanfarrias de todo el municipio y de toda la gente que lo sepa valorar. Gracias. Y es muy importante reforzar esta parte. Yo estoy seguro que el video va a llegar muy lejos, hasta pueblos vecinos. Si alguien del ayuntamiento llega a ver el video, compártanlo, porque como lo comentó la compañera Lili, que llegue este video a difusión con la licenciada Cintia Arellano, presidenta de aquí de Zapotlán de Juárez, para que nos otorgue, nos dé la oportunidad de una cita para pues el libro. Digo, al final, profesor Félix Meneses Gómez, pues, ¿sí? Sí. Fíjate. Entonces, para el ayuntamiento le hicieron la dedicación. Entonces, digo, de alguna manera, si hay la posibilidad, como lo dijo la compañera Lili, de que tenga un espacio especial, como, pues obviamente del profesor Félix, pues qué mejor, ¿no? Al final esa es la intención, y también que pues obviamente lean el libro, porque es muy importante para todos ustedes saber todo lo que es de sus antecedentes, todos los antepasados del municipio de Zapotlán, y posteriormente a lo mejor, como dijo Lili, sobre el libro de Akazahua, y a lo mejor ya no va a haber otra entrevista, conocer más, pero sí está otro libro especialmente dirigido para pues la población de Acayuca. Bueno, es en general, pero aquí nada más tiene que ver Acayuca, que me parece que dijo que era el primero, ¿no? Acayuca, relato de una historia recuperada. ¿Fue el primero que hizo? Fue el primero, sí. Entonces, posiblemente en un futuro haya alguna otra entrevista para conocer más a fondo de este libro de Acayuca. ¿Algunas palabras, profesor Meneses? Pues Félix Méndez Gómez. Me parece buena la labor que ustedes hacen, es magnífica, ¿no? Para que la gente se entere de que pues puede conocer mejor a su municipio, ¿sí? Y algunas de las gentes, algunas que ya no están, pero otras que todavía trabajan aquí en pro del municipio. Y pues también, ¿no? Que nos sirva también para, pues no sé, eso es un valor para todos, ¿no? Para todos los que somos del municipio, ¿no? Es un valor que yo creo que tenemos que defender, que Zapotlán pues tenga también otras posibilidades, ¿no? Coincido, sí. Otras posibilidades, que tenga pues la manera de progreso, sí, un progreso, pero que sea mejor fincado, o sea, pues, ¿qué podríamos decir? No es cuestión política, pero pues lo que necesitamos igual es que venga gente, pero no solamente a fraccionar o a habitar, sino que venga a contribuir, a invertir, ¿sí? Hay muchas formas, la carretera se comunica con muchas partes, ¿no? Y así como está ahorita la armadora de camioncitos aquí y otras cosas, pues puede haber otras industrias que no son contaminantes y que además pues puede ofrecer empleos, ¿no? Algo que necesitamos, yo creo que en el municipio son empleos seguros, empleos como se dicen, pues sí, oficiales, ¿no? O sea, que tengan las debidas prestaciones y garantías para los trabajadores. La mancha urbana de Pachuca a Tizayuca nos lleva al Estado de México y tenemos un excelente lugar en Zapotlán. Sí, pues ya vamos a hacer
un valle desde Pachuca hasta, ¿Verdad? sí, hasta allá, hasta Iztapalapa, no Iztapalapa, sino ¿cómo se llama? No, Ecatepec. Ecatepec, sí, 30, 30. ya Estado de México. Vamos a hacer al rato un valle así grande, sí. Pero bueno, eso quién sabe. Mientras todavía gozamos de campo. Bueno, sí, todavía tenemos, Todavía. pues sí, mucha opción de, vamos a decir, de disfrutar el aire fresco, y el poder caminar por las cercanías aquí de los pueblos, o sea, hacia la seguridad. Pues, Pasear a caballo, claro, bueno, el maguey, sí, sí. el pulque, ricos guisados, Tener nopalitos, que son, nopalitos, claro, todavía tenemos nopalitos. sí, todavía, sí, están ahí esperándonos. Muy bien. Estamos esperando ahorita que broten por aquí porque son más tardados por acá. La temporada, ¿verdad? Sí, sí, Por cierto, ya nos cayó la lluvia, fíjate, Ya, yo está creo que lloviendo. es buen augurio. sí, sí, sí. Bueno, para cerrar, quisiera hacerle una petición que le diga, bueno, que nos aconseje o le dé un consejo a los jóvenes del municipio de Zapotlán, y sé que va a llegar a pueblos aledaños, con algún consejo para los jóvenes de hoy. Pues yo creo que el mejor consejo, desde mi punto de vista, que se les puede dar es que estudien, ¿sí? Que se forjen una carrera a base de, pues, los diferentes grados escolares que hay, ¿no? Bueno, desde el jardín de niños, la primaria, secundaria, prepa, la universidad, los posgrados, ¿sí? Yo estaba, bueno, ojalá lo pueda hacer, o tengo la idea de hacer un pequeño libro que le quiero poner como nombre de Acayuc a Berlín. Berlín, la capital de Alemania. Yo estuve allá 2 años, entonces yo cuando era aquí niño, yo nunca pensé que podría ir a Europa, ¿no? Y conocer varios países de por allá, ¿no? Entonces, eso se logra si uno se afana, si uno se empeña, si uno se sacrifica también para, pues sí, absorber los estudios, hacer valernos de ellos para progresar, además son un sustento después para no nada más para nosotros, para la familia, ¿no? Hoy hay más oportunidades. Y además se tienen mejores oportunidades. Una persona que es estudiada, le digo, la verdad, yo aquí y en Pachuca era yo una persona que repartía leche en burro porque mi papá se dedicaba a ese negocio y yo y pues era una persona humilde, podría decir, ¿no? No era que estuviéramos miserables, pero nuestra condición era humilde, pero yo creo que el estudio me sacó adelante, ¿no? Y me dio precisamente las ideas para escribir esto, ¿no? Porque yo no quiero presumir, pero yo he oído multitud de libros, ¿no? Cientos o miles de libros tal vez. Claro que no todo se le queda a uno, Sí, porque sí. no es una computadora, ¿no? Pero sí he leído muchísimo y eso pues hace que las ideas afloren, que uno tenga ya una manera de expresarse un poco mejor. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? El estudio, y eso veámoslo en otros países, ¿no? En otros países, pues voy a poner otros ejemplos, además China, por ejemplo, es un país progresista ahorita. ¿Por qué? Porque se han preocupado por imbuir el estudio, sí, Tiene mucha disciplina. por dar todas las facilidades. Y otro que yo leí mucho de él es Finlandia. Finlandia hace 50 años era un país como México. Y después ya fue una potencia en los teléfonos celulares. ¿Sí? Y actualmente es un país que su formación, tanto de primaria, jardín de niños, es la más importante para ellos. Hay que imbuir el estudio a los niños desde los primeros grados de jardín de niños. La inteligencia va de la mano con la disciplina. Claro, sí, pero eso es, ¿no? Que ¿Les digo algo? como padres y abuelos nos preocupamos porque nuestras generaciones que vienen estudien, ¿Sí? Que aprendan. Aquí, profesor, rapidito les digo, decía que en tiempos pasados había multas a los papás que no apoyaban a los hijos a llevarlos a la escuela. Sí. De verdad, y luego se quejan los papás, Ya no los quieren ¿verdad? mandar. Aquí había multas, ¿verdad? Sí, hubo multas, sí. Y ya pasan ahorita los papás, mañana no vayas, no pasa nada. Pero bueno, vecinos y amigos del municipio de Zapotlán, en verdad agradecerles su tiempo ahorita por el video, por el tiempo que se dieron de ver el video con el profesor Félix, por la invitada especial Eliana Díaz. Muchas gracias a ambos. Digo, al final es muy padre, ya lo habías leído, es la segunda vez. El profesor Félix, pues no cabe duda que tiene bastante conocimiento, pues obviamente porque usted lo escribió. El libro y el profesor. Y digo, al final, agradecerle su espacio, su oficina,
En verdad, muchas gracias. Yo no tenía el gusto de conocerlo hasta ahorita. En verdad, es muy grato estar sentado al lado de una persona Muy tan amable, muy amable. inteligente y que pues obviamente lo hayan tomado en cuenta para tener el nombre en la biblioteca de la secundaria Emiliano Zapata. Eso tampoco lo sabía, digo, al final, telesecundaria Emiliano Zapata, perdón, de Zapotlán de Juárez. Digo, al final, amigos y vecinos jóvenes, dense la oportunidad de conocer un poquito más del libro. Estaremos más adelante, como les comento, estando en un video igual del libro de Acayuca también, porque es también muy importante también que en la parte de la población de Acayuca sepa un poquito más de la historia más a fondo, porque aparte fue el primer libro. Si ahí ustedes, obviamente ahí se me pasaba, si en el libro vienen bastantes personalidades, usted dijo un nombre, me gustó, que no se le llama personalidades, es héroes sociales. Ahí vienen los nombres, nombres como el profesor Félix, héroes sociales. Los vamos a estar buscando, vamos a buscar a sus familias para platicar un poquito más. Es una base, una guía exactamente, para todos ellos. Para conocer un poquito más. Digo, eso es todo, muchas gracias. Le pasamos el micrófono a Lili para que se despida. Bien, yo igual por mi parte quiero agradecer pues esta distinción de parte de ustedes, de su labor, y bueno, también los felicito porque es una labor que contribuye mucho pues a la interacción social, ¿no? Al conocimiento social entre todos nosotros, porque hay veces que no nos conocemos muy bien entre los mismos vecinos o los que llegan, que se agregan aquí, ¿no? Pues agradezco esa oportunidad que me dan para dirigirme y para que conozcan pues los libros que pues escrito, ¿no? Y pues ojalá pueda yo hacer algo más todavía. Yo creo que va a ser mucho más y la verdad llegó la hora del agradecimiento porque, bueno, el hecho que nos reciba en su casa, que nos comparta con toda la calma la labor de este libro. Y también quiero felicitar a mi compañero amigo Lalo y a Jimmy por esta iniciativa de este podcast, porque están entrevistando a muchos amigos y amigas del municipio, desde comercios, desde deportistas, desde políticos. Y hoy quiero decirles que les agradezco mucho que me hayan hecho la invitación de estar aquí sentada en la biblioteca particular, privada, de un escritor, de un gran lector, pero ¿qué creen? De un cronista, el único cronista que tenemos en el municipio, el profesor José Nicolás Félix Gómez. Ya me lo aprendí. Muchísimas gracias. Meneses Gómez, ¿verdad? Ya me lo aprendí. Muchísimas gracias a todos y felicidades a usted, profesor. Felicidades a ustedes por la iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Digo, al final, gracias a los dos y muchas gracias también al público por darse la oportunidad de ver este video, compártanlo, también es bueno que en los comentarios pongan, se suscriban también al canal de Facebook, el podcast de Zapotlán, y pues bueno, muchas gracias, nos despedimos, recuerda que en el podcast de Zapotlán solo faltas tú, hasta luego. Gracias.